Buenas noches a todos, es un gusto que estén con nosotros esta noche. Para ProLíderes, para Diálogos Presidenciales y para Poderosas es realmente un placer tenerlos con nosotros. Licenciada, mucho gusto. Licenciado, mucho gusto. Iniciamos hoy nuestro quinto diálogo con los presidenciales. Es un ejercicio que venimos haciendo para formar cultura ciudadana y sobre todo para conocer a profundidad los temas que regularmente no se tocan en los debates y en las entrevistas. Para iniciar quiero presentar una breve hoja de vida de Lizardo, que nos acompaña como entrevistador. Lizardo es economista, es becario Fulbright, tiene una maestría en políticas públicas y actualmente estudia su doctorado también en políticas públicas. Lizardo, gracias por acompañarnos. Además es catedrático de la Escuela de Gobierno. La señora Sandra Torres, la licenciada Sandra Torres, nació el 5 de octubre de 1955, se lo dejo a ustedes que calculen su edad porque dicen que a las damas no se les calcula la edad, ¿verdad? P17, ¿verdad? Nacida en Petén, ¿verdad? En el Chor de Mencos. ¿Verdad? Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos, maestra en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Andívar, fundadora del Partido Unidad Nacional de la Esperanza de 2002, partido que llegó al poder el 7 de noviembre de 2007, de ex esposa del expresidente Álvaro Colón, ¿verdad? Y el principal motivo por su presencia acá es que actualmente en las encuestas la colocan como número 2, ¿verdad? Con altas posibilidades de pasar a segunda vuelta. Entonces para nosotros realmente es un placer tenerla con nosotros esta noche solo para terminar quiero darle la bienvenida a Carla para que nos hable de Poderosas, que finalmente es patrocinador y auspiciador del evento. Muchas gracias a todos. Gracias doña Sandra, Lizardo, qué bueno que estamos aquí todos reunidos para realizar esta convocatoria que todos los guatemaltecos quieren continuar escuchando. Así es que para Poderosas, el movimiento de mujeres más grande del país, cuyo objetivo es empoderar a cualquier mujer guatemalteca que así desea hacerlo, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que a través de las redes sociales y de Twitter y YouTube y todos podamos realmente lograr esta viralización que queremos hacer para que todos los guatemaltecos se enteren de lo que nuestros candidatos presidenciales quieren hacernos llegar. Y por favor doña Sandra, siéntase libre de expresar todo lo que usted quiera, ahorita es cuando. Así es que gracias a todos y esperamos tener muchas buenas preguntas para usted. Todo lo que quiera. Bienvenidos y buenas noches. Ignoren ese pequeño movimiento de micrófono. Bueno, muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí, tanto presencialmente en este salón como a través de la red. Sabemos que no solo se va a estar transmitiendo esto en vivo, sino la importancia de que se cuenta con el video para poder retransmitirlo constantemente, especialmente previo a las elecciones, va a ser muy valioso para la población guatemalteca. El objetivo de hoy es bien sencillo. Nos interesa conocer sobre la personalidad, el pasado y los planes de la licenciada Sandra Torres, que actualmente es la candidata para presidente del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Así que con eso vale la pena también señalar que vamos a tener un límite de 1 hora debido a que existe un previo compromiso por parte de la candidata Torres. En ese sentido, pues vamos a tratar de mantener 40 minutos de preguntas por parte del moderador, que soy en este caso yo, y después vamos a tener 20 minutos para abrirlo al público y también para que existan preguntas por parte de personas a través de la red. Creo que está de más recordar que el objetivo de esta actividad solo se puede realizar en la medida que lo hagamos de una manera responsable y de una manera respetuosa, así que agradeceré que el público mantenga la compostura. Me gustaría empezar en el tema con algo sobre el pasado de la candidata Torres, y es el tema de la creación de empleo. Sabemos que es eje importante de la campaña, básicamente es el primer punto que aparece en muchas de las vallas donde sale el tema del empleo, pero también sabemos que ha tenido experiencia como empresario. Y en ese sentido queríamos saber cómo cree usted que su experiencia como empresaria le va a ayudar
en el planteamiento de políticas para el desarrollo del empleo para la población guatemalteca. Antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Yo siempre le doy gracias a Dios antes de empezar una reunión. Así es que estoy agradecida con Dios que me permite que estemos hoy aquí unidos y juntos. Quisiera, Lizardo, empezar con una sugerencia a los que conforman este foro y quizás pensar un poquito el nombre, no pro líderes, sino pro dirigentes. No es nada personal, no es nada político, simplemente creo que la dirigencia empodera más a la gente y sobre todo estamos hablando de mujeres poderosas que están aquí con nosotros y bueno, sí, yo he sido empresaria, fui maquiladora de una empresa de maquiladores, de maquila, perdón, durante 15 años. Llegué a tener alrededor de más de 300 empleados. La verdad es que la experiencia no es lo mismo que el conocimiento, las dos cosas van de la mano, conocimiento y experiencia. Y obviamente muchísimas cosas que uno se encuentra en el camino para la generación de empleo no es fácil. En primer lugar, se necesita estabilidad política en el país, porque la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica es fundamental para el desarrollo económico del país. Muy importante las condiciones que se generan para el mercado. En el caso de la maquila, pues todavía existe, que ya se va a vencer la ley 2989, donde se le dan ciertas prerrogativas a los empresarios para que pueda producir, exportar y ser competitivo. Y ser competitivo significa producir eficientemente, a un menor costo, a tiempo, las condiciones de exportaciones, las famosas ventanillas especiales que a veces son un problema, que no son tan rápidas como uno quisiera, y que ahora que está la tecnología tan avanzada podemos mejorar muchísimo y facilitar las exportaciones, porque el problema que tenemos en Guatemala es que es cuesta arriba exportar y cuesta arriba importar. Entonces no se facilita ni el pago de impuestos para importar, y obviamente todavía las exportaciones pues están grabadas, que deberíamos de facilitar ese tema para poder incrementar nuestras exportaciones, para que puedan fluir al interno e incrementar las divisas. ¿Por qué digo todo esto? Porque el empresario tiene que estar con reglas claras. Estoy hablando del empresario responsable, el empresario que tiene una responsabilidad social con su país, el empresario que paga sus impuestos, que desarrolla y también estimula el desarrollo del capital humano, que uno de los grandes problemas que tenemos en Guatemala es que todavía tenemos una gran deficiencia en el desarrollo del capital humano, nuestra gente, y una de las experiencias que yo tuve era que costaba conseguir gente que estuviera preparada para la maquila. Había que tener en una parte del poder un taller de capacitación, porque muchísimas veces la gente no está capacitada. Costaba mucho encontrar supervisores a nivel de que fueran competitivos para la calidad que necesitábamos dar para las exportaciones. En ese sentido, vamos a tener que hacerlo de esta manera porque no tenemos otro micrófono para esto, pero en ese sentido creo que vale la pena señalar la propuesta que ha salido en los anuncios sobre mi primer empleo, que de alguna manera, por lo menos lo que he conocido yo del tema, combina la idea de que hay un apoyo por parte del gobierno complementando los ingresos para que se contraten a nuevos trabajadores, básicamente orientados a los jóvenes, y la idea ha sido también que haya un complemento de capacitación
para que los jóvenes tengan esa capacidad de insertarse laboralmente. Esa es la idea que he tenido yo de lo que he oído para el caso de Guatemala. De hecho, hubo un plan que se implementó en el pasado por parte del Partido Patriota, con el mismo nombre, que se inspira en las experiencias en Inglaterra y en Chile. Cuando se trató de implementar ese programa, lo que yo he leído es que parte de los problemas que ha habido es no hay confianza del sector privado de andar en el tema, porque no hay un compromiso serio del gobierno para que los fondos que va a pagar el gobierno a esos jóvenes se cumplan. ¿Cuál es realmente el mecanismo para generar esa confianza en el sector privado de que quiera estar trabajando con el gobierno, su gobierno, de llegar a la presidencia en un tema como Mi Primer Empleo, y que realmente exista esa capacidad de ejecución adecuada del presupuesto? Bueno, no me dejó terminar, porque yo le estaba contando mi experiencia para poder transmitirle a las personas que nos están viendo de que yo no estoy improvisando. Sé lo que significa ser empresario, sé lo que significa no contar con el personal capacitado y la falta de oportunidades que la gente tiene, y no solo los jóvenes, dentro de ese segmento de jóvenes, las mujeres, las madres de familia, y la falta y lo que se necesita para que las personas, que nuestro país como gobierno y nosotros como políticos, es adquirir ese compromiso de inversión en el capital humano. ¿Y cómo vamos a invertir en el capital humano? Tenemos que empezar por educación, invirtiendo en educación, invirtiendo en capacitación para generar empleos de esos más de 100,000 jóvenes que se gradúan todos los años y que no encuentran trabajo. Entonces, la prioridad de la Unidad Nacional de la Esperanza y la prioridad de mi persona como candidata y Dios primero como presidente de Guatemala es poderle transmitir a la gente de que tengo experiencia como empresaria, sé lo que significa no contar con el personal, todos los problemas que un empresario tiene para exportar, y sobre todo, yo tengo hijos también, tengo hijos jóvenes, tuve la experiencia de poder darle empleo a gente que no estaba capacitada. Entonces ahí es donde realmente tiene un poder muy importante el tema de la experiencia. Mi primer empleo es independientemente del nombre. A mí no me preocupa el nombre, lo que me preocupa es cumplir con un compromiso, el programa. Y aquí el programa fundamentalmente es darle incentivos al empresario, que el gobierno se comprometa dándole incentivos al empresario para que le pueda dar oportunidades de trabajo a los graduandos. Pero más allá de eso, es generar las condiciones de educación y capacitación, porque si no hay inversión en educación y capacitación, no se consigue trabajo, no hay empleo, no hay oportunidades de trabajo. Le voy a poner otro ejemplo, los call centers. Si los jóvenes no saben inglés, no les dan trabajo. Entonces, el gobierno, nosotros lo hicimos en el gobierno pasado, implementamos becas para que los jóvenes, becas de clases de inglés para que los jóvenes aprendieran inglés. Costó muchísimo, porque hubo un lapsus ahí con la gremial de exportadores, les dimos 2,000 becas y no hubo tanto interés como hubiéramos creído y no se aprovechó de parte de la gremial de exportadores para capacitar a los jóvenes y tener la oportunidad de aprender inglés. Finalmente se logró, pero se hubiera podido hacer mucho más si se hubiera habido una coordinación entre la gremial, el Ministerio de Economía y el mismo gobierno. Eso significa que el enfoque que nosotros tenemos es de un enfoque integral, tener lazos con el sector empresarial, con el sector económico, porque al final es el sector económico el que va a generar empleo, no es el gobierno, no es el Estado. El Estado lo que genera son las condiciones, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política, reglas claras, capacitación, educación. Ese es el trabajo del Estado, pero es el empresario, el sector económico el que va a generar empleo. Entonces, desde la gestión gubernamental es generar esa confianza en el sector económico, generar esos lazos, un acuerdo en el sector económico
para que se puedan generar las condiciones y el gobierno facilitar las becas, facilitar los incentivos para que el empresario pequeño y mediano, porque también aquí estamos hablando de pequeño y mediano empresario, no solo los grandes, puedan generar empleo. Y va dentro de ese marco, permita, también el acceso al crédito. El acceso al crédito para un empresario es sumamente importante. El costo de la producción, yo le quiero contar a Lizardo, en la maquila el costo de la energía eléctrica es sumamente importante. Y los empresarios no van a generar empleo perdiendo plata. Yo no conozco ningún empresario que es empresario para perder dinero. Y eso es lo que yo quiero, que los empresarios ganen plata, ganen dinero. Y yo como presidenta de Guatemala, generar las condiciones para que los empresarios tengan utilidades con responsabilidad social y los jóvenes que no tienen trabajo, pues tengan su trabajo. Gracias. Ahora, en ese sentido, volvemos un poco a la pregunta original que le hice, y es, pareciera que hay un problema para generar credibilidad, hay problemas para generar coordinación con el sector privado, no solo con el gobierno actual, en el tema que fue mi primer empleo, sino también, como usted está mencionando, en el tema de call centers durante el gobierno de la UNE. ¿Cuál es el problema por el cual el gobierno no tiene la capacidad para implementar estos programas para que realmente sean aprovechados, para que tengan un mayor impacto? Porque parece que ninguno de los dos gobiernos han logrado implementar un programa exitoso que vaya mucho más allá de unos cientos de empleos generados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué haría usted diferente esta vez para que lograr que realmente esos empleos que usted está mencionando vinculados con el call center, si se tuviera que volver a hacer, realmente se lograran, porque hay una buena coordinación y hay una buena credibilidad con el sector privado? Mire, esencial en una gestión de gobierno es la voluntad política. No quiero decir tampoco que no haya existido voluntad política, pero tiene que haber una voluntad política genuina, legítima. El centro, la diferencia es que el centro de mi trabajo, uno de los pilares o ejes más importantes del programa de gobierno de la UNE, que todavía lo estamos terminando, lo vamos a presentar el próximo 2 de agosto, es el desarrollo económico. El desarrollo económico, que también ese desarrollo económico tenga una visión de desarrollo social. Invertir en la persona, invertir en la gente, en el capital humano, y tener la voluntad política de hacer un gran acuerdo con el sector económico para que, por ejemplo, las becas, en el tema del idioma inglés, para que haya más oferta electoral de los jóvenes que aprendan inglés, es simplemente ponerse de acuerdo, que haya un gran acuerdo, haya voluntad política de parte del gobierno, de parte del sector privado, del sector económico, para que se pueda generar el empleo que los jóvenes necesitan. Y en ese marco de la juventud, yo estoy priorizando a la madre soltera, estoy priorizando a la mujer, estoy priorizando, ¿por qué? Porque también las mujeres en Guatemala sí estamos viviendo con una desventaja, y no es solo porque yo soy mujer o porque aquí la mayoría de las que estamos son mujeres, pero la mujer es la que lleva en la espalda la educación de los hijos. Pero hemos visto en estadísticas, los padres de familia que tienen mayor educación, sus hijos tienen mayores probabilidades de tener mejor educación también, y tienen mayores posibilidades de tener mejores oportunidades de educación. Y en ese sentido yo lo resumo básicamente en la voluntad política, en acuerdos, en coordinación interinstitucional, en que los programas realmente se ejecuten, se implementen, porque podemos tener en el presupuesto, en un renglón presupuestario, una cantidad para invertir en contratar, por ejemplo, maestros para que den inglés o para capacitación, pero si no hay voluntad política de ejecución o de implementación, no pasa nada. Entonces, elemental y transversal, la voluntad política. Creo que hablar del tema de voluntad política es importante. Vuelvo que me genera un poco de conflicto entonces el tema de la generación de empleo a través de los call centers entonces, porque pareciera que no hubo voluntad de ambas partes, pero yendo un poco al tema del empleo
por parte de las madres solteras. Yo creo que uno de los problemas que existen en países como Guatemala, cuando uno lo compara con otros, es que no ha existido la voluntad política de temas como la ley de tiempo parcial, porque finalmente una madre de familia no va a poder estar trabajando todo el tiempo que va a poder trabajar si estuviera soltera y no tuviera ninguna otra obligación. Y en ese sentido, debo interpretar entonces que no hubo voluntad política durante la UNE, no hubo voluntad política durante el PP de generar oportunidades de empleo formal para que accedan al ICS las madres solteras, o cómo interpreto que algo tan fundamental para mejorar las condiciones de las madres solteras no haya pasado. Bueno, mire, en primer lugar, yo estoy aquí para aportar, no para ver para atrás. Yo no tengo un retrovisor para ver para atrás que hicieron los gobiernos anteriores. Mi propuesta es ver para adelante y proponer el futuro cercano, que estamos a 45 días de las elecciones, a 3-4 meses de la segunda vuelta y a 6 meses de un próximo gobierno. Entonces yo estoy viendo el futuro. Yo no tengo ningún problema con el tiempo parcial, pero ese tema no es solo de una parte, es de todas las partes. El sector de trabajo, el trabajador, el empleador y el gobierno, inclusive el Congreso, porque estamos hablando que el Congreso también tiene una parte activa, los políticos también estamos en este tema. Es un tema que se viene discutiendo, no se han llegado a acuerdos ni a consensos, desafortunadamente, y no por falta de voluntad política, simplemente por algunas distorsiones, porque dentro del marco del tiempo parcial también surgió el salario diferenciado. Entonces, en esas dos discusiones se ha perdido mucho tiempo en profundizar en esos temas. El tiempo parcial también es un tema que hay que discutir también con los sindicatos, no podemos ignorar a los sindicatos. Si me preguntan mi punto de vista, siempre y cuando se le respete al trabajador su pasivo laboral, creo que podríamos estar de acuerdo, pero si no hay acuerdos de parte del empleador o del sector económico en este tema, no va a pasar. Entonces, lo que necesitamos aquí es discutir el tiempo parcial. De hecho, ya existe, los bancos tienen implementado el tiempo parcial, hay bancos que generan empleo 5 o 6 horas, 4 o 5 horas, medio tiempo, y lo que hay que hacer es prácticamente solo formalizar esa parte. Los bancos, yo conozco bancos que contratan personas 4 o 5 horas, muchas madres de familia, y lo que se necesita más que todo es llegar a un acuerdo para formalizar este tiempo parcial, que prácticamente sería muy fácil si hubiera un acuerdo. Si este acuerdo se lograra con el sector económico y el sector empleador, y hay un acuerdo también con los sindicatos, creo yo que no debería haber ningún problema. Pero es algo que hay que darle mucha importancia, hay que ponerlo sobre la mesa lo más rápido posible, porque es una forma de generar empleo. Yo estoy de acuerdo con usted, sobre todo la madre de familia que sus hijos estudian en la mañana, ella puede trabajar en la mañana y puede perfectamente bien darle la atención de calidad, tiempo de calidad a sus hijos. No todos tenemos esa oportunidad, porque yo tuve que trabajar todo el tiempo, y para mí también no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que uno lo entrega a sus hijos. Pero bueno, es una variable que hoy por hoy en todos los países está funcionando y es una forma de generar fuente de empleo. Tal vez solo con el tema del salario mínimo diferenciado. La misma es una propuesta posterior al tema de la ley de tiempo parcial, y apoyar temas como mi primer empleo, en donde se incentiva el sector privado de cierta manera a reconocer un salario mínimo diferenciado, en donde hay un subsidio por parte del gobierno. Pero no me interesa eso, me interesa ver otro tema que usted mencionó, y era que no le interesaba ver hacia atrás, sino ver hacia el futuro. Y en ese sentido, yo quería decir que ver al pasado puede ser importante, y aprender las lecciones de lo que pasó en Guatemala, especialmente en los 60s y en los 70s, en términos de desarrollo económico, es esencial. Y me preocupó un poco que cuando usted estaba mencionando las condiciones que debía generar el gobierno,
se hablaba de temas como estabilidad macroeconómica, generar condiciones generales, incluso el tema de cómo se incentivaban ciertos sectores económicos que pueden generar empleo. Lo que no oí es nada en términos de ciencia y tecnología, no oí nada, oí sobre el tema de dar financiamiento, pero no oí nada respecto de cómo logramos recuperar esa capacidad de generar innovaciones, cómo el gobierno puede involucrarse en financiar laboratorios que puedan generar esos brincos de productividad. ¿Dónde está eso en el plan de gobierno? Probablemente fue un lapsus no haberlo mencionado, pero ¿por dónde va ese tema para el caso de la UNE? Bueno, mire, dos cosas aquí. Uno, sí es importante hablar sobre el tema de salarios diferenciados, y le voy a decir por qué. Es un tema que está en la mesa, es un tema que yo no comparto en personal. Creo que existe un código laboral que debe respetarse el salario mínimo y no podemos estar contratando gente que gane menos del salario mínimo. Estamos hablando de que queremos que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida y por lo tanto hay que empezar por respetar las leyes de nuestro país. Para mí es sumamente importante este tema, porque estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo, de las condiciones de generar empleo. En el tema y lo podemos seguir discutiendo, y a lo mejor no estamos de acuerdo, pero es importante discutir. En el tema de ciencia y tecnología es parte de lo que nosotros estamos incluyendo en nuestro plan de gobierno. La tecnología es sumamente importante. El gobierno tiene las herramientas para implementar y mejorar el acceso a la tecnología. Está el CINCIT, hay otras instituciones autónomas que existían antes y que lástimamente se perdieron, como el ICAIT, por ejemplo, que es necesario la tecnología para poder estar nosotros en los estándares internacionales, becar a nuestros jóvenes también para que vayan, así como usted que está estudiando su doctorado en políticas públicas, que ha tenido la oportunidad de una beca Fulbright, pero porque se ha preparado, porque ha tenido la oportunidad de tener una buena educación y que, bueno, yo lo felicito. Yo quisiera que muchos jóvenes como usted también tuvieran esas oportunidades, que nuestro ambiente, las oportunidades en Guatemala todavía están limitadas en ese tema, pero sí es parte de nuestro pilar dentro del tema de educación y capacitación. Debiera comprender entonces que la UNE pensaría en recuperar un ICAITI, pensaría en refundar algo en esa dirección, sí o no, y si no, ¿qué es lo que está pensando en términos concretos sobre el tema de innovación y tecnología? La innovación y tecnología tenemos que empezar desde abajo. Lizardo, usted sabe que también nuestros niños deben de tener, estamos ya en pleno siglo XXI y todavía nuestras escuelas no tienen el acceso a una computadora, no tienen el acceso a la tecnología, todavía existe una brecha digital entre nuestros niños y nuestros jóvenes. Hoy la juventud quiere estar al día con la tecnología, quiere estar al día también con el acceso al desarrollo de esa tecnología, y el gobierno también es responsable de generar esas condiciones a través de las investigaciones, a través de instituciones que ya existen. Quizás lo que hay que hacer aquí es darle más presupuesto, recuperar el ICAIT, porque es necesario, darle más becas a nuestros jóvenes para estudiar, para investigación. Prácticamente hay muy pocas instituciones que se dedican a investigación. Tenemos que la Universidad Estatal, que tiene algunas cosas en investigación, pero hay que fortalecer esa parte. Necesitamos traer también profesores de fuera que nos ayuden a mejorar nuestra investigación, el acceso a la tecnología. Pero yo quería también empezar diciendo que nuestras escuelas deben de ser hoy por hoy escuelas tecnológicas, deben ser escuelas con facilidad de tecnología. Yo miraba el otro día que platicaba que tuve la oportunidad de ir al exterior y me contaban y lo miraba en una primera plana de un diario estadounidense, que ahora los niños ya no llevan un bolsón a la escuela, lo que llevan es un iPad. Ahí tiene metida toda la información.
Entonces los niños ahora en otros países están mucho más avanzados que nosotros, y falta todavía. Bueno, si nos podemos hablar de educación, tendríamos que prácticamente estar aquí un día completo para poder profundizar en ese tema, pero tenemos que ir formando a nuestros niños desde pequeños para que cuando salgan de bachillerato ya estén formados y puedan seguir el Estado dándoles esa oportunidad de poder mejorar la investigación y el acceso a la tecnología. No quiero abandonar el tema de ciencia y tecnología, pero sí lo voy a vincular con el siguiente tema, que es el de los programas sociales. Y en ese sentido, tal vez mi pregunta es, lo que se ha visto en algunas naciones que lograron el desarrollo, es que uno de los componentes prioritarios y esenciales de los programas sociales fue el tema de la investigación y desarrollo, en donde tenemos el ejemplo claro en el caso de Corea, en donde se realizó mucha investigación para mejorar la resistencia de la semilla del arroz, para que durara los temas de sequía, para que fuera muchísimo más productivo. Sin embargo, durante el proceso de generación de los programas sociales, tanto a su cargo a través del gabinete de cohesión social, o por lo menos de facto, incluso lo podemos decir del gobierno actual, ese tema ha estado ausente en la mesa. ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Se tiene pensado ese tema o no se va a tocar el tema de cómo mejorar esa productividad de las personas que están involucradas en los programas sociales? Bueno, en primer lugar yo quisiera aclararle la palabra de facto, no sé a qué se refiere usted. Quisiera que me la explicara primero, después yo le contesto la pregunta. Digamos que fue conocido que tenía una influencia, aunque no necesariamente contase con el cargo a la hora de que se tomaran las decisiones. Bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos el derecho de poder trabajar. Eso no lo estoy cuestionando. Opinar, bueno, pero es que usted está haciendo un calificativo que no viene al caso y no la comparto. En primer lugar, influencia positiva. No Positiva. Sí, pero lo digo con cierto morbo, y lo cual yo lo rechazo totalmente, porque el trabajo que yo hice, lo hice de corazón, en primer lugar. En segundo lugar, yo hice un trabajo como primera dama, lo apoyé. No fui cuentadante, y cohesión social no era un gabinete. Y quiero empezar por ahí explicando. Cohesión social era una estrategia, no era una institución. Desde ahí yo pude apoyar todo el trabajo social, que dicho sea de paso, los programas sociales funcionaron y dieron su resultado. Obviamente faltó, porque al final de 4 años o de 3 años y pico que tuve la oportunidad de apoyarlo, sin presupuesto, porque los programas sociales no tenían presupuesto, faltaba el componente de la capacitación, faltó el componente de la productividad de las madres de familia. Pero más allá de eso, le quiero contar, Lizardo, que para implementar los programas sociales, para hablar de educación en nuestro país y hablar de tecnología, primero tenemos que conocer Guatemala. Tenemos que conocer cómo está, cuál es la composición de nuestro país. 23 idiomas distintos. El 60% de nuestra gente es pobre. La mayor parte de los niños indígenas son niños con desnutrición crónica. Está focalizado el tema de la pobreza en el occidente de nuestro país. No podemos hablar de tecnología si primero no hemos arreglado todos esos problemas, sobre todo el acceso a la educación. Y esa era la razón de ser de los programas sociales. Es lograr que los niños fueran a la escuela, lograr que en la escuela estuvieran bien alimentados, y no solo que fueran a la escuela, que se mantuvieran en la escuela. Y además, yo quiero aprovechar para aclararle también y decirle a la gente que me está viendo a través de este programa, que los programas sociales no eran un regalo, fue un derecho. Que el tema de capacitación, el derecho a la productividad de las mujeres fue el componente que faltó. Pero lo más importante es que se lograron que 1.300.000 niños regresaran a la escuela, fueran a estudiar. Y le hablo que no era un regalo porque muchas veces decían, bueno, no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar,
pero el derecho a la educación y a la salud es enseñar a pescar. Muchas veces no había ni pescado ni agua, porque le quiero contar que el 20% de esas madres de familia no tenían ni siquiera ciudadanía, no tenían ni siquiera un documento para demostrar que eran ciudadanas. Y estamos hablando de madres de familia en el interior, indígenas, discriminadas, nunca fueron tomadas en cuenta, pero sin embargo, a través de este programa, específicamente hablando de transferencias comisionadas, ya más adelante le puedo hablar de los otros programas, se logró que los niños fueran a la escuela. Se logró incrementar la matrícula escolar en primaria, se aumentó la matrícula escolar en la preprimaria y se aumentó en la secundaria, pero no fue suficiente, faltó. ¿Por qué? Porque hace falta en educación darle prioridad financiera. Hace falta que pongamos sobre la mesa que la educación es un pilar de desarrollo. Si un gobierno invierte más en armas que en su niñez, en la educación de sus niños, está condenado a la muerte. Por eso es que uno de los pilares importantes en mi programa de gobierno es la inversión en educación. Y yo estoy estoy viendo una educación universal, que sea gratuita como manda la Constitución de la República. Que logremos aumentar la cobertura en preprimaria y en secundaria, porque al final la educación también es prevención. Pero si nuestros niños, si no empezamos desde abajo a que nuestros niños tengan el acceso a la educación, no vamos a lograr el desarrollo del capital humano que se necesita para la tecnología que usted me está proponiendo. Estoy de acuerdo en eso, pero los países de Asia empezaron invirtiendo una buena parte de su presupuesto en educación. Si no lo hubieran logrado desarrollar la tecnología como lo están ahora, y nosotros todavía estamos muy atrás de ellos, desafortunadamente, pero hay que empezar de algo. Por eso, en mi programa de gobierno, dentro del tema de desarrollo social, la educación y la salud es importante, sobre todo la educación y desde el punto de vista integral, porque no podemos hablar que la educación esté desintegrada o alejada de la salud, como no puede haber salud si no hay educación, y se necesita el desarrollo tanto de esos dos temas para lograr la plenitud y el desarrollo de un niño, de una niña, de una madre de familia o de un joven que quiere aspirar a un empleo. Pregunta en ese tema: ¿por qué una visión de pasos y no una visión complementaria? Y lo digo porque países como Taiwán y países como Corea empezaron su proceso y su apuesta por el desarrollo tecnológico cuando tenían niveles de ingresos muchísimo más bajos que los de Guatemala, y obviamente donde la situación de pobreza todavía convive en el país. ¿Por qué no pensar en esa posición complementaria? Y no solo por el tema de que uno pudo haber generado mayor productividad, sino también pudo haber logrado un mayor apoyo político de las clases urbanas en Guatemala, que hubieran dicho: esos programas sí son completos, miro no solo la parte del apoyo en la educación, sino también estoy viendo la parte de apoyo en el trabajo para que esta gente crezca. ¿Por qué no esa visión para lograr también esa posibilidad incluso de haber sido electa en las elecciones pasadas con un mayor apoyo urbano? Mire, fíjese, quizás aquí lo que faltó fue una adecuada comunicación. No se logró, porque vinieron muchas descalificaciones, porque no se conocía realmente cómo funcionaban los programas. Quizás fue un error, una falla, ¿verdad? De lo que faltó era comunicar adecuadamente a través de los medios de comunicación y a través de los sectores, es generar esa confianza en que los programas sociales no eran toda la solución, porque el mejor programa social es un buen trabajo, es un buen empleo, no es solo el dar una transferencia condicionada para que el niño vaya a la escuela, sino, o dárselo a la madre para mandar a sus hijos a la escuela, sino que lo único que le va a dar sostenibilidad a los programas sociales es el trabajo, es el empleo. Pero hay que empezar por algo, y para mí fundamentales es la educación, es la salud, y luego ir capacitando
a las madres de familia, porque en este caso este programa era focalizado a las madres de familia pobres. Como le dije anteriormente, no era regalar el dinero, sino tenía una corresponsabilidad de mandar a los niños a la escuela y mandarlos al centro de salud. O sea, se pedían las dos condicionalidades precisamente para que se pudiera corroborar de que el programa estaba funcionando y que fuera evaluable. Al final nos faltó ese componente de poder comunicar a la clase urbana que usted mencionaba, que era que cuestionaba esa parte. Todavía quiero contarle que todavía lo siguen cuestionando, pero ha sido por pura desinformación que hubo en aquel momento de parte de la oposición, que se encargó de desinformar, y nosotros quizás no tuvimos la capacidad de poder aclarar esa información que era necesaria para que los niños, para que las personas de la clase urbana pudieran comprender que el objetivo del programa de transferencias condicionadas era también la inversión en el capital humano, era generar oportunidades de educación, era mandar a los niños a la escuela y romper ese círculo intergeneracional de la pobreza, porque los padres eran pobres, pero saben que al invertir en educación sus hijos van a ser menos pobres, y de esta forma poder salir de la pobreza. Yo no quiero cuestionar los países de Asia, porque la composición social es totalmente distinta. Aquí le estamos hablando que tenemos 23 pueblos distintos. Quizá los pueblos asiáticos tienen un solo idioma, aquí estamos hablando de 23 idiomas diferentes, y eso pues ya lo hace cuesta arriba, ya lo hace más complicado, pero de que se puede, con voluntad política creo que podemos empezar de algo. Y yo quiero remarcar, para poder pasar a otro tema, es que mi propósito, mi objetivo, mi mayor anhelo es invertir en educación, y voy a hacer lo necesario para que todos nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes en Guatemala tengan el derecho a educarse y tengan el derecho a tener un buen empleo, un buen trabajo. Gracias. En ese sentido, una de las preocupaciones que hubo con los programas sociales era el tema que se expandió demasiado rápido y que no se lograba contar con la calidad adecuada por parte de los servicios, tanto en educación como en salud. Entonces la gente estaba atendiendo, pero no necesariamente se estaba atendiendo porque no se contaba con los centros de salud ni con las escuelas adecuadamente equipadas. Y aparte que obviamente existían restricciones de financiamiento, no solo para dotar a las escuelas de manera adecuada y a los centros de salud, sino también para los mismos bonos que estaba otorgando Mi Familia Progresa. ¿Por qué hacerlo tan rápido, expandirlo tan rápido y no ir poco a poco donde la calidad a la vez iba correspondiendo? En primer lugar, la afirmación que usted dijo al inicio de que los servicios de salud y educación no estaban garantizados, no es cierto. No, garantizado, de calidad. De calidad, bueno, es que la educación a nivel general de calidad tenemos un problema aquí, que no era problema del programa, eso es a nivel generalizado, pero antes de hablar de calidad tenemos que lograr cobertura de educación, y después entramos a calidad, que es lo que está pasando ahorita, que es lo que necesitamos y que está dentro de la propuesta de gobierno. Yo le decía que no es cierto lo que usted está afirmando, porque primero se priorizó de un mapa de pobreza, se empezó a implementar el programa en los primeros 45 municipios más pobres de Guatemala, que ese mapa de pobreza lo dejó el gobierno de Oscar Berchey, pero más allá de eso había más municipios con niveles de pobreza, extrema pobreza, mucho más grandes de los que se encontraban ahí en el mapa de pobreza. Entonces era necesario llevar el programa para poderle dar de comer a los niños y a las niñas, para darle esa oportunidad de ir a la escuela, pero con algo en el estómago. Y se arreglaron las escuelas, se dotó de lo necesario en las escuelas para que los niños pudieran asistir. Se contrataron alrededor de más de 80,000 maestros para que fueran a dar clases en la escuela. Hoy por hoy hay una fuerza laboral en el magisterio de más de 160,000 maestros.
y todavía falta contratar más maestros porque hay una demanda de 30.000 maestros todos los años por el crecimiento poblacional. Sin embargo, el gobierno no se da abasto porque no alcanza el presupuesto, y por eso yo le estoy hablando que hay que darle prioridad financiera al tema de educación. Obviamente, de lo primero que le puedo decir en relación a su pregunta es: el hambre y la pobreza no puede esperar, y tenemos más allá de 45 municipios en pobreza extrema. No sé si usted conoce el interior, ha ido a Totonicapán, ha ido a Huehuetenango, conoce las aldeas de Santa Cruz Varillas, conoce San Mateo Xpatán, ha ido a Santa Eulalia, ha ido a Saquirán de Baj, donde ahí está enraizada la pobreza, y esa gente hay que llevar el desarrollo, y el tema principal del desarrollo se llama educación y el derecho a la salud. Entonces, quizás fue una desinformación que se dio, como yo le dije a usted al principio, que no logramos quizás comunicar de forma apropiada, de que sí se estaba trabajando, sí se trabajó paralelamente el acceso a la educación, mejorando las escuelas, porque si, ya que usted conoce, va a estar de acuerdo conmigo, que muchas de nuestras escuelas en el interior no tienen agua potable, no hay escritorios, falta todavía maestros, la refacción escolar, los textos no llegan a tiempo, la valija didáctica de los maestros no llega tampoco cuando realmente se necesita, y a veces, muchas veces no llegan. En fin, es todo un trabajo de coordinación interinstitucional que se hizo. Me quiero contar también que se abrieron 187 centros de atención permanente, eran centros de salud que funcionaban 24 horas, precisamente para atender el tema de salud y para bajar los niveles de mortalidad materna y mortalidad infantil, porque no podemos seguir teniendo centros de salud que atendían a la gente solo 4 horas en el día. O sea, es necesario contratar más personal, y se contrataron más de 10.000 empleados en el tema de salud, y todavía nos quedamos cortos. Se trabajó realmente a un ritmo bastante rápido, pero obviamente hubieron deficiencias. Tampoco le voy a decir que fueron, o sea, no, tampoco le puedo decir que fueron de calidad al 100%, pero existió la voluntad política de que estos programas llegaran a la gente más necesitada, de suplirles en educación y en salud, en los servicios de salud y educación, que faltó la parte de calidad. Estoy de acuerdo con usted, pero eso es parte de lo que tenemos que trabajar ahora, es parte de del objetivo que tengo yo en el tema de educación, es lograr una educación de calidad. De ahí le tenemos que traer el tema de la profesionalización y la formación de maestros, que es la fuerza laboral del tema de educación. La inversión en educación hace falta todavía, aunque sea el renglón que mayor presupuesto se le destine al tema de educación, todavía no es suficiente. Solo quiero terminar contándole algo, Lizardo. Los programas sociales, ¿sabe cuánto eran del presupuesto total? El 2%, solo el 2%, para mandar a más de 1.300.000 niños a la escuela de regreso, para apoyar a 1 millón de madres de familia que no tenían dinero para mandar a sus hijos a la escuela. Como me dijo una señora un día, mire Sandra, me dijo, no es solo de mandar a un niño a la escuela, es que no tengo dinero para darle de comer, ni tengo dinero para comprarle sus útiles, sus zapatos y sus uniformes, porque en la escuela no me lo dan. A veces, por temas de tiempo, vamos a brincar un poco los temas. En el tema de liderazgo, que resulta ser tan importante para estar en el gobierno, y hay 2 roles: uno hacia afuera comunicando información, que por lo que hemos platicado parece que ha sido un problema importante, que fue un problema importante en los programas sociales, pero también hacia adentro. ¿Cómo comprender esa capacidad de generar apoyo, liderazgo y coordinación hacia adentro del equipo? Y lo digo porque me preocupa un poco, por ejemplo, el tema con Juan Alberto Fuentes Knight, que ha sido considerado como un campeón en temas fiscales, ha sido considerado un campeón en temas sociales, y sin embargo sale peleado del gobierno. ¿Por qué se dan este tipo de cosas? ¿Qué tan fácil es
trabajar en equipos en Guatemala. ¿Será que es posible trabajar en Guatemala con equipos para poder lograr esto, o va a ser algo constante que vamos a ver peleas constantes hacia adentro del gabinete en donde van a salir constantemente campeones tipo Juan Alberto? Bueno, mire, yo no quiero ponerle ni nombres ni apellidos a los problemas, porque yo creo que no vale la pena. Lo que sí le puedo decir es que es importante y sumamente importante lo que va a lograr el trabajo en equipo es el programa de gobierno. El programa de gobierno es fundamental para que todos sepamos cuál es el norte. Faltó esa parte quizás, pero yo le quiero contar que de las prioridades que yo tengo es terminar el programa de gobierno, que ya vamos terminando el desarrollo de este trabajo, y eso es lo que va a delimitar la ruta de trabajo. Si tenemos un programa de gobierno, tenemos objetivos claros, delimitados, y una estrategia y un equipo formado, no debe de haber problema, todos vamos a estar en la misma sintonía. Pero no podemos tener un ministro de finanzas jalando para un lado y un ministro de educación por otro y el ministro de salud por otro. Por eso estamos hablando de que el estilo de mi gestión que yo estoy proponiendo es precisamente de coordinación interinstitucional. Y le voy a poner un ejemplo. Funcionó en el tema de cohesión social, funcionó con los programas sociales, pero no solo con los programas sociales, funcionó también en el tema de seguridad ciudadana. Carlos Menocal, cuando fue ministro de Gobernación, logró una buena coordinación entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, especialmente, y el OJ. El OJ es una institución independiente, pero es necesario la certeza del castigo para poder lograr resultados y poder bajar los indicadores de seguridad en nuestro país, que es uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos, que el primer problema, uno de los grandes problemas que tenemos es la generación de empleo y la falta de oportunidades, pero también la inseguridad. La inseguridad es uno de los, el segundo, quizás, o el primer problema, muy paralelo a la falta de empleo, es la seguridad ciudadana, la violencia y la delincuencia. Y Carlos Menocal logró esa coordinación. De repente va a haber alguien que no va, o un ministro que no va a compartir ciertas estrategias del plan de gobierno, pero lo que nosotros, o quizás fue una de las fallas que vimos en el equipo del gobierno pasado, pero es parte de lo que tenemos que mejorar y es parte de lo que estamos viendo nosotros ahora, es que la gente que está conmigo, el equipo que está conmigo, que está trabajando el programa de gobierno, sean los que estén también, no necesariamente ellos ejecutando como ministros, pero sí monitoreando que el programa de gobierno se cumpla. Tal vez no se va a cumplir a cabalidad, al 100%, pero sí es el norte y es la ruta que marca para que los equipos funcionen. Obviamente estamos buscando gente que sea técnica, pero también un ministro no es solo técnico, tiene que ser político, porque las decisiones al final de los ministros son más políticas que técnicas. El viceministro es el técnico. Yo quiero confesarle algo, yo voy a tener viceministros, no voy a tener ministros. Y dada la coyuntura y dado que estamos en miércoles en la mañana, resulta que es jueves y sabemos qué es lo que significa en Guatemala. En el 2013, en un programa de televisión, usted mencionaba que la investigación realizada por CICIG, que en ese momento se planteaba en términos de materia de financiamiento de partidos políticos, usted lo mencionaba, lo calificaba como importante y correcta. Obviamente en el informe se menciona colaboradores de la Unidad Nacional de la Esperanza, Obdulio Solórzano, su hermana Gloria Torres, también estamos hablando de Gustavo Alejos. Usted que ha tenido experiencia también en el tema de financiamiento de partidos políticos, específicamente en el tema de la UNE, ¿cómo considera la labor, por un lado, de la CICIG en este tema que resulta álgido definitivamente, y por el otro, cómo le transmite usted a la población que esta gente que estuvo colaborando en el partido no tuvo nada que ver con usted?
y que actuó de manera independiente a usted? Bueno, mire, en primer lugar, las personas que usted menciona no están en el partido. Yo he sido la única candidata que salí dándole su lugar a la CICIG, porque honestamente yo necesito la CICIG para gobernar. Guatemala no estamos preparados para investigaciones tan complicadas y para poder combatir la impunidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Venga de donde venga y sea quien sea. Además, quiero aclararle que yo nunca manejé los fondos de la UNE. Fui esposa de Álvaro Colón, él es responsable de su campaña, yo soy responsable de la mía. Yo soy responsable de mis actos, no puedo ser responsable de actos de terceros. En el 2012 yo inicié la depuración y la autodepuración del partido UNE, que todos los partidos políticos la debemos de vivir, porque todos tenemos que vivir procesos de evolución, y que es lo que debemos de hacer todos los partidos, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, porque la UNE de 2007 no es la misma de ahora. Logramos salir de varias personas que no queríamos que estuvieran en el partido. Se autodepuraron solitos, algunos se fueron, diputados que habíamos ganado la elección 2011 se fueron a otros partidos. Es uno de los grandes problemas que tiene el Congreso hoy por hoy, que es el famoso transfugismo. Los partidos políticos debemos de ser instituciones, y para ser instituciones tenemos que vivir un proceso de evolución. Por eso es que nosotros, y yo en lo personal, quiero contarle que fue en el gobierno de la UNE que se instaló la CICIG. Fue en el gobierno de la UNE que tuvimos la oportunidad de que la CICIG empezara a trabajar. Y la CICIG tuvo a su cargo la extradición de varios capos en narcotráfico que hoy están extraditados en Estados Unidos, que todo el mundo sabía quiénes eran, pero nadie se atrevía a tocarlos. Estamos hablando específicamente de 7 capos narcos que hoy están extraditados en Estados Unidos. Eso es bien importante mencionarlo, porque en el tiempo de la UNE también se incrementaron las incautaciones de droga. En este gobierno bajaron creo que a la mitad, pero bueno, yendo hacia adelante, lo importante que el trabajo de la CICIG es que nos viene a ayudar como país a luchar contra la impunidad, y por eso yo lo celebro, y yo sí necesito la CICIG para gobernar. Tenemos que salir de las estructuras paralelas que están incrustadas en el Estado, que no es de ahora, vienen de años, pero hoy tenemos a un ente investigador como la CICIG, porque no tenemos gente preparada todavía. Nos falta poder preparar a nuestra gente en el tema de investigación para poder combatir la impunidad, para combatir la corrupción, porque la corrupción está haciendo daño al país. Por la corrupción es que tenemos pobreza, por la corrupción es que no hay desarrollo, y por la corrupción tenemos varios problemas en Guatemala. Entonces, la mayor parte, uno de mis grandes compromisos en mi programa de gobierno es trabajar con transparencia. Pero la transparencia empieza con uno mismo, empieza con el ejemplo. Y por eso le quiero decir que sí hay una gran diferencia entre la UNE de ahora, la UNE del pasado, en mi persona, por el ejemplo de vida que he llevado, el testimonio, porque para ser honesto, o sea, para decir que soy honesta, primero hay que demostrar. Una última pregunta antes de salir a hacer preguntas al público, y es, en ese sentido lo que mencionaba Juan Alberto Fuentes en su libro, mencionaba que hubo un proceso de negociación en donde la ley, en donde impuestos a las telecomunicaciones no se iban a pasar a cambio de financiamiento a su propia campaña. ¿Cómo interpretar lo que menciona el exministro de Finanzas de cara a lo que nos acaba de mencionar? ¿Está el ministro mintiendo, el exministro mintiendo, o no es tan blanca y negra esa línea relacionada con el tema de los financiamientos a los partidos políticos? Yo quisiera decirle que no es cierto lo que dice el ministro. Ojalá algún día yo tenga la oportunidad de poderle hablar. Es totalmente falso lo que él está diciendo ahí. No todo lo que sale en los libros es cierto, Lizardo. A veces uno lee libros de ficción y de sueños y
yo creo que el ministro ahí, en primer lugar, yo no fui inscrita en el 2011. Yo estoy participando ahora en la campaña 2015. Entonces, ¿de dónde va a venir el financiamiento? En primer lugar, ese es el primer eslabón que tiene, el primer resbalón que el ministro, exministro, está demostrando en su libro. Pero más allá de eso, la fuente de financiamiento es uno de los grandes temas y de los grandes cambios que hoy nosotros como partido político estamos proponiendo en los cambios a la ley electoral. Es importante que el financiamiento de los partidos vengan del Estado, precisamente para evitar el financiamiento privado, pero tampoco quiere decir que ahí está toda la solución. La solución está en la fiscalización, porque en otros países donde el Estado financia a los partidos políticos, de todas maneras hay financiamiento privado, y eso no se puede obviar. Pero la solución es que se fiscalice realmente cuál es la fuente de financiamiento. Ojalá también, otra de las cosas muy importantes es que se respete el techo de las campañas electorales. Porque si no se respeta el techo de las campañas electorales, entonces eso se va de las manos. Entonces cualquiera gasta lo que sea y se gana una elección invirtiendo millones y millones de quetzales en una campaña electoral que después, obviamente, el que gana la elección pues tiene que de alguna forma adquirir compromisos. Entonces, muy importante la fuente de financiamiento, muy importante hoy por hoy que estamos ya en una campaña electoral, es que el Tribunal Supremo Electoral realmente haga valer el respeto a que los partidos políticos y los candidatos respetemos el techo electoral. ¿Por qué le digo esto? Porque ya vemos que hay un partido político por ahí, ya sabemos quién es el partido, ya se pasó de su techo, y el techo de 58 millones de quetzales es para la primera y la segunda vuelta. Entonces prácticamente ya se gastó el techo. Vamos a ver qué papel va a tomar el Tribunal Supremo Electoral, si van a haber multas, porque hoy por hoy, como está la ley, solo con pagar una multa de $125 el partido puede seguir gastando el dinero. Pero la solución es que el Tribunal Supremo Electoral realmente haga valer el respeto de que ese techo debe ser respetado por los partidos políticos, y no solo los partidos políticos, y nosotros como candidatos es dar el ejemplo del respeto a las leyes. Si no respetamos las leyes, entonces ¿qué estamos haciendo en una campaña política? Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, es cómo logramos fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, que es parte de los cambios que vienen en la ley electoral, es que el Tribunal Supremo Electoral sea en realidad supremo, que se respeten las decisiones y que una multa que ponga el Tribunal Supremo Electoral o un reparo no se vaya con amparos a la Corte Suprema de Justicia, que es lo que estamos viendo hoy, pues, y luego termine en la Corte de Constitucionalidad, sino que todos los temas que son eminentemente de tipo electoral, sea el Tribunal Supremo Electoral el que lo solucione. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a estar abriendo entonces la sección de preguntas por parte del público, y si está abierto para el internet también. Vamos a pasar al podio entonces. Por favor, nombre y... Buenas noches, me llamo Lucy Corado. Tengo una pregunta y creo que todos lo tienen acá. No sé qué tanto usted, como que usted habla de respetar las leyes, pero no sé cómo usted, cuando era primera dama, trató de manipular la ley para poder tener la posibilidad de ser electa como presidenta. Entonces, la verdad, a mí eso me da mucho miedo. Usted dice que no miremos al pasado, pero para mí usted manipuló la ley a su antojo, ¿verdad? No fue amor, lo del matrimonio, no sé, a mí me confunde muchísimo. Entonces no sé si querían, como que esa es mi duda. Gracias. Bueno, mire, para serle franca, el divorcio fue real.
Se acabó el cuento de hadas. Con eso le respondo su duda. Yo vivo sola con mis hijos. Estoy divorciada, aunque el divorcio no es un estado civil, sino simplemente estoy soltera. Los abogados lo saben mejor que yo. Y la verdad es que hoy se ha comprobado. O sea, todo lo que se dijo, hoy vemos que todas las críticas que hicieron y todas las calumnias fueron totalmente infundadas. Quiero también remontar al pasado. Quiero contarle que el matrimonio no forma grado. Si usted va al Código Civil, la afinidad, si usted se divorcia, ya no sigue siendo pariente de su ex esposo, como no lo soy ahora. Yo no soy pariente de mi ex esposo. Por afinidad, el matrimonio es por afinidad, el Código Civil es bien claro. Entonces, media vez se rompe el lazo matrimonial, ya no somos parientes. Y además, si yo hubiera sido pariente de él, me caso con él. La siguiente pregunta, por favor. Buenas noches todos y todas. Dinora de Quemén, Mayaquiché, estudiante de la Escuela de Gobierno. Veo que tiene visión en algunos puntos y me parece muy importante. Sin embargo, además de los planes, es necesario tener un buen equipo. Y yo le pregunto por ese equipo, que está bien que conozcamos para saber si puede desarrollar las políticas públicas, la coordinación interinstitucional, apoyar a las mujeres de los 23 pueblos. Bueno, estamos ya casi no completo el equipo, ¿verdad? Porque no acabamos de estar completos, pero ya en los próximos días, en el mes de agosto, vamos a ver algunos nombres en la presentación de nuestro programa de gobierno. Obviamente no es suficiente, se necesita alrededor de 1000 profesionales en los mandos medios en el Estado para poder implementar el programa de gobierno. Ya existe gente en el gobierno que ha tenido una carrera de servicio civil. Hay que apoyar esa ley de servicio civil para que la gente que trabaja, el empleador público, esté ahí por una meritocracia. No podemos llegar solo con un plumazo, quitar a gente que tiene una carrera en empleado público y que muchas veces son los que saben y conocen las leyes y conocen el Estado. Sin embargo, yo sí necesitamos gente. Estamos abiertos también a que nos hagan propuestas, sobre todo en el tema de ministerios. Gracias a Dios tenemos espacios. Yo lo que tengo es un gabinete sombra, ¿ya? De gente con experiencia que me viene ayudando a hacer la planificación estratégica, que me viene apoyando en el desarrollo de los temas, pero todavía no le hemos puesto nombre y apellido. Estamos en eso, lo vamos a dar a conocer, algunos nombres cuando presente el 2 de agosto mi plan de gobierno, pero honestamente al tener el plan de gobierno le tengo que tener el equipo, importantísimo el equipo. Uno de los grandes problemas es cabalmente eso. El equipo es indispensable, pero tiene que ser el equipo que sea complementario al desarrollo del programa de gobierno. Pero sí tenemos ya algunos nombres. Buenas noches, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Mario Aguiluz. Primero quiero felicitarla porque creo que me parece que tiene muy claro el tema de los pilares importantes para el desarrollo humano. Eso creo que puede ayudar mucho a estructurar una buena propuesta, pero dentro de lo que no me quedó muy claro es el tema que hablaron al principio sobre las capacitaciones y la educación. Creo que en el pasado Guatemala no se ha enfocado, es decir, trataron de dar clases de inglés, algunas otras capacitaciones aquí y allá, pero si algo nos ha mostrado la historia, por ejemplo Singapur tomó una acción muy clara en capacitar a la gente y decir nos vamos a enfocar en ser manufactureros, y le enseñó a la gente manufactura y estaba en una posición muy parecida a la de Guatemala. Mi pregunta es,
¿cuál debería ser el enfoque? Me gustó la idea de ciencia y tecnología, pero si vamos a agarrar ciencia y tecnología, debería ser amarrado también en las reformas educativas que usted propone, que vaya lado a lado. Entonces mi pregunta es en qué se quiere enfocar realmente, ¿dónde cree usted que Guatemala puede sobresalir? Bueno, Guatemala puede sobresalir en muchos temas. Tenemos un país multicultural, un país que ofrece muchas oportunidades, pero yo regreso nuevamente al tema de educación. Si no empezamos por invertir en educación, que puede ser paralelo al desarrollo de la ciencia y tecnología, que es importante, la priorización financiera, porque sin dinero, sin plata, no pasa nada en el Estado. Podemos tener las mejores intenciones y podemos tener la mejor voluntad política, pero primero tenemos que ver la fuente de financiamiento. Y lo primero que yo voy a hacer al asumir la presidencia es poner orden, porque tenemos que ordenar la casa. Estamos viviendo un total desorden, vamos a encontrar un país prácticamente colapsado, de retroceso en muchos temas, y prácticamente va a haber que reconstruir el país. Una de las grandes propuestas es el rescate del país. Tenemos gente con mucho talento, tenemos un país que tiene microclimas en varios lugares, pero no pensemos solo en la ciencia y tecnología. Para el tema urbano tenemos que hablar también del área rural, tenemos que hablar de llevar el desarrollo a esos pueblos, tenemos que hablar de generar oportunidades de educación, que lo podemos hacer paralelo a darle prioridad al desarrollo de la ciencia y tecnología. Gracias, mi nombre es Carla Lowe, soy fundadora y miembro de la Junta Directiva del Movimiento Poderosas Deja tu Huella, y licenciada al igual que usted, yo soy también una guatemalteca comprometida para ayudar a mi país, y soy madre y también soy empresaria. Así es que me preocupa muchísimo el tema de la salud. Qué bueno que usted lo mencionó como parte de sus pilares en el plan de gobierno. Sin embargo, yo he sido testigo de muchísimos casos de mujeres que día a día denuncian que el servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es pésimo. Ningún patrono, tenemos fe en ese servicio, ha sido un robo para todos los guatemaltecos que pagamos conscientemente ese servicio. Y entonces la pregunta que le traemos de Poderosas hoy es ese: ¿qué piensa hacer usted para erradicar ya esa corrupción del ICS? Queremos un servicio, lo queremos ya. Si el IRTRA con menos fondos ha logrado eso, ¿por qué nosotros en el ICS no lo podemos lograr? Pues mire, el tema de salud es un tema que obviamente es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Y un tema es la salud pública y otro problema es el seguro social. Concuerdo totalmente con usted de que el patrono pues paga su cuota patronal, el trabajador también le descuente su salario, el servicio es pésimo, bueno, ahí están la gente, los enfermos reclamando que no hay medicina, y eso es inaceptable totalmente, porque si alguna institución tiene dinero es el ICS. Tenemos un problema con el seguro social, la deuda que le tiene el Estado al seguro social es cerca de 12.000 millones de quetzales, y obviamente quien está pagando esa deuda es el empleador privado, porque al final el ICS tiene que seguir atendiendo al empleado público a costillas del sector privado que paga su cuota, que el empleado que paga su cuota. Nuestra propuesta va en vías de que hay que abrir un poco y ser el ICS más competitivo. Obviamente hay que cerrar las llaves de corrupción, hay que transparentar, pero en el tema de transparencia hay muchos focos de corrupción, no solo en el seguro social, sino en todo el Estado. Uno de los grandes problemas es el seguro social, porque el seguro social es una institución semiautónoma, y por lo tanto hay que revisar la ley del mismo seguro social, hay que revisar también las inversiones que está haciendo, y por otro lado ver y revisar los famosos contratos abiertos, que también ahí hay uno de los grandes focos de corrupción.
la propuesta que nosotros estamos desarrollando en el tema de seguridad social, como lo han hecho en otros países como Chile, lo ha hecho República Dominicana, básicamente esos dos países, es abrir el seguro social para que compita con otros seguros y que el trabajador y el empleador puedan en un momento dado escoger qué servicio es el mejor servicio, pero que a la vez compita con el IX y sea, de todas maneras, sea el seguro social el que tenga el control sobre otros seguros que van a llegar a competir. Pero yo creo que hay que empezar a abrir y que se genere competencia en el mismo seguro social para mejorar el servicio, porque mientras haya competencia todos mejoramos. Si no hay competencia, nos llevamos de que somos el único y por lo tanto el servicio sigue de retroceso como lo estamos viendo hoy, y vamos a luchar contra la impunidad, contra la corrupción, sea quien sea y venga de donde venga. Y estoy convencida que con el IX se puede hacer bastante de esta forma, que el empleador pueda decirle a su empleado, hay otras opciones de seguro y no solo el seguro social. Yo quiero contarle que inclusive el seguro social hoy por hoy ni siquiera le está dando la comida a los enfermos. Prácticamente están subcontratando los servicios. Prácticamente lo que hay que hacer es mejorar esa calidad de servicio y formalizar la apertura del seguro social a otros seguros y que funcione el IX como un seguro más. Obviamente sin privatizar, estamos hablando de un enfoque público-privado. Antes de seguir con las preguntas, quería hacer una que nos vino por Twitter, por @rclosea. Decía, ¿por qué la mujer urbana debería votar por usted? Es una buena pregunta. Bueno, como mujer considero que he dado resultados. El trabajo que yo he emprendido ha sido con resultados, ha sido con transparencia, ha sido con honestidad. Los resultados están ahí a la vista, no me lo estoy inventando. Tuve la oportunidad de trabajar y dar resultados en el tema social, pero también me he preparado en otros temas que hoy son necesarios para que el país cambie. He cumplido mis compromisos, me considero una persona de palabra. Los compromisos que he adquirido los he cumplido, tal vez no al 100%, ¿verdad? Porque a veces también fallamos, pero sí le podría decir un 99%. Que me he equivocado, claro, me he equivocado, pero también he aprendido mis errores, más que de los míos, de los ajenos. Gracias. Última pregunta. Bueno, como última pregunta, Michelle Arevalo, de ProLíderes, gracias por estar aquí. Última pregunta es, usted seguramente va a ganar la segunda vuelta. ¿Cuál es su estrategia para ganar en la segunda vuelta? Pues de que voten por mí. Bueno, estrategia no la puedo decir públicamente porque me pueden copiar. Yo considero que el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo de coherencia, de consistencia, y yo apelo al voto urbano. La pregunta que me hacían anteriormente, ¿por qué la mujer urbana debe votar por mí? Bueno, porque considero que he sido un ejemplo de trabajo no solo para las mujeres urbanas, sino para la mujer guatemalteca. Ya vemos mujeres que trabajamos, habemos mujeres de lucha, habemos mujeres que queremos lo mejor para nuestro país. Yo llevo al país adentro, yo llevo a Guatemala adentro. Lo hago, el trabajo que yo hago lo hago con pasión, lo hago de corazón, no lo hago por política, lo hago porque realmente quiero mi país. Parece que hay una última pregunta y con eso estaríamos cerrando, pero quédense unos segundos más. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Ana Oliva, también de ProLíderes, y mi pregunta para usted es que a mí me parece importante conocer, si usted nos pudiera decir qué valor la define a usted como persona. Gracias. Muy difícil hablar uno de uno mismo, ¿verdad? Es más fácil que la gente hable de uno, pero bueno,
Yo me considero una persona con transparencia, transparente. Y la transparencia no solo se dice, sino se muestra. He tratado de ser el mejor ejemplo para mis hijos. Soy una persona de trabajo, de lucha, con objetivos claros. Y no me doy a vencer muy rápidamente. ¿Sí? Tengo una tenacidad bastante fuerte. Creo que todas las mujeres lo tenemos de alguna forma. Somos pasionales y cuando nos proponemos algo lo logramos. Eso es esa autoestima que yo quiero aprovechar para transmitirle a la mujer guatemalteca, a la madre de familia, a la mujer trabajadora. Porque las mujeres, cuando trabajamos, nos cuesta mucho más. Pero también a los hombres, porque sin los hombres no vivimos nosotros las mujeres. Y es un trabajo de hombre y mujer trabajando juntos, pero sobre todo el amor que yo le tengo a Guatemala, el amor y la pasión que yo le pongo al trabajo es lo que me ha llevado a donde estoy hasta ahora. Mi sugerencia o mi recomendación para las mujeres, para la mujer guatemalteca que trabaja todos los días, que es ama de casa, que es madre de familia y que encima es profesional, es tener claro dónde estamos parados, tener claro cuál es el objetivo, cuál es la ruta y finalmente hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a nuestras metas. Yo quiero terminar diciéndole muchas gracias, Lizardo, por esta oportunidad, también a la dirigencia de ProLíderes, poderosas, dijimos que esa palabra no la íbamos a decir, poderosas, prodirigentes, y felicitarlas también por este espacio, porque veo que también son mujeres emprendedoras. Todas las mujeres llevamos el emprendimiento adentro, y ese emprendimiento es el que tenemos que desarrollar todas las personas, no solo las mujeres, digamos. Es el emprendimiento el que nos va a llevar a sobresalir, es el emprendimiento. Hay que fomentar ese emprendimiento en nuestros jóvenes, en nuestra gente, para que sea el emprendimiento el que logre que nuestro país salga adelante. Guatemala es un país muy talentoso, con muchísimas oportunidades. Yo me considero una persona de compromiso, una persona de palabra. He tratado de honrar mis compromisos, de cumplir mi palabra y gracias a Dios lo he logrado. Tampoco quiero decir que no me he equivocado, también he cometido errores. Pero cometer errores y reconocerlos también es de ensayos y es estadista, sí. Hay que aprender de nuestros errores. Yo he aprendido de mis errores y mi recomendación es que no solo aprender uno de sus errores, sino aprender uno más de los errores de otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes, también a que nos están viendo en este momento por la red y que nos van a ver en las repeticiones. De nuevo, espero que esto les haya servido a todos los que estamos el día de hoy aquí y que nos están viendo para conocer un poco más sobre la personalidad, el pasado y los planes de la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Y con eso, muchísimas gracias y buenas noches. Oh,